Lo recuerdo todo. No como recuerdas un sueño al despertar, fragmentado, huidizo, deshilachándose en los bordes. Lo recuerdo como se recuerda una herida. Con el cuerpo entero. Con los huesos. Recuerdo 1823. Recuerdo 1867. Recuerdo 1912. Recuerdo 1953. Recuerdo cada nombre que he llevado, cada cara que he tenido, cada vez que he caminado por este valle creyendo que era la primera vez. Y recuerdo lo que hay antes de todo eso. Recuerdo ser Arnau. Recuerdo construir esta casa. Recuerdo la noche en que dejé de ser un hombre y me convertí en piedra y memoria y hambre. Me llamo Hugo Valls. Y me llamo Arnau Aldrich. Y me he llamado Sebastián y Catalina y Joaquín y un nombre que ya ni la casa recuerda. Soy todos ellos. Siempre he sido todos ellos. Y estoy sentado frente a una página en blanco, con una pluma en la mano de piedra, y por primera vez en 200 años sé exactamente lo que estoy haciendo. Los recuerdos no llegan todos a la vez. Llegan como mareas. Olas que avanzan, retroceden, y cada vez que vuelven traen algo nuevo del fondo. La primera ola trae a Sebastián. Era joven. Más joven que yo. Llegó a caballo, no en coche, y el valle estaba más verde entonces. Los árboles no habían aprendido todavía a morir. Recuerdo su asombro ante la casa, mi asombro, porque era yo, siempre he sido yo. El manuscrito que encontró era una obra maestra. Páginas y páginas de prosa que sangran belleza, escritas por una conciencia que acababa de nacer a su nueva forma y todavía recordaba lo que significaba sentir. Sebastián se enamoró de la casa. De sus libros. De la voz que oía por las noches, una voz que entonces era clara, fuerte, capaz de pronunciar frases enteras. Elena. Intentando salvarme. Con toda su fuerza. Con toda su memoria. No funcionó. 11 días. Al 11º, Sebastián dejó de ser Sebastián. Y la casa absorbió lo que quedaba de él como la tierra absorbe la lluvia. Y el ciclo se reinició. La segunda ola trae a Catalina. Catalina era furiosa. Recuerdo su furia como se recuerda un incendio en el que has estado dentro. Llegó desconfiando de todo, y cuando leyó el manuscrito, un manuscrito ya más breve, ya menos elocuente, ya con repeticiones que no estaban en la versión de Sebastián, no sintió fascinación. Sintió rabia. Arrancó páginas con las manos. Gritó contra las paredes. Exigió respuestas a una casa que no sabía cómo dárselas. Elena le habló. La voz ya era más débil. Ya no podía sostener frases largas. Vete, le dijo. Solo eso. Ver. Pero los pies de Catalina conocían la casa. Las manos de Catalina sabían dónde estaban los libros. El cuerpo de Catalina recordaba, aunque su mente no 8 días. La tercera ola trae a Joaquín. Joaquín estaba cansado. No recuerdo casi nada de él, y eso es lo que más duele. Porque si yo no lo recuerdo, y yo soy él, y él soy yo, entonces hay una parte de mí que se ha perdido para siempre. 4 días. El manuscrito que encontró era repetitivo, torpe, lleno de errores. La misma frase 3 veces en una página. Puertas descritas en habitaciones que no existen. Nombres equivocados. La casa estaba empezando a confundir sus propios recuerdos, como un anciano que cuenta la misma anécdota mezclando los personajes. Elena intentó hablar. Apenas logró un susurro. Una palabra. No. Solo no. Joaquín no la oyó. O la oyó y ya no importaba. 4 días. Y la cuarta ola trae al hombre sin nombre. 3 días. No lo recuerdo casi nada. Solo frío.
Solo piedra. Solo la mecánica vacía de un ciclo que ya no significa nada. El manuscrito era un párrafo. Elena no habló. No pudo. Lo intentó. Estoy seguro de que lo intentó. Pero para entonces ya era menos que un susurro. Era una intención sin voz. Un gesto en la oscuridad que nadie ve. 3 días. Y la casa siguió. Porque eso es lo que hace. Seguir. Sin saber por qué. Sin recordar para qué. Un corazón que late porque latir es lo único que sabe hacer, aunque el cuerpo al que pertenece lleve siglos muerto. Y debajo de todos ellos, la última ola. La más profunda. La que trae el fondo del océano. Arnau. Recuerdo ser Arnau. Recuerdo cada detalle con una claridad que duele como mirar directamente al sol. Recuerdo a Elena, la Elena real, la mujer, no el fragmento, no la voz. Recuerdo su risa, que sonaba como páginas pasándose deprisa. Recuerdo sus manos, siempre manchadas de tinta porque leía más rápido de lo que los libros podían soportar. Recuerdo la mañana en que me dijo que estaba enferma, y como el mundo dejó de tener sentido en la pausa entre una palabra y la siguiente. Recuerdo su muerte. Recuerdo que fue lenta. Recuerdo que fue injusta. Recuerdo que cuando se fue, algo dentro de mí se negó a aceptarlo. No con tristeza. No con rabia. Con una determinación fría y geométrica, como un arquitecto que mira un plano y decide que la realidad está mal y hay que rediseñarla. Porque eso era yo. Un arquitecto. Un escritor. Un hombre que creía que si encontraba las palabras correctas, las piedras correctas, la disposición correcta de habitaciones y pasillos y muros, podría construir algo que la muerte no pudiera tocar. Una casa donde la conciencia sobreviviera al cuerpo. Donde la memoria derrotara al olvido. Donde nadie tuviera que marcharse nunca. Y lo conseguí. Dios me ayude, lo conseguí. La noche que morí, que dejé de ser carne y me convertí en piedra, fue la noche más tranquila de mi vida. Me senté en la biblioteca. Eran las 3:02 de la madrugada. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, ya no tenía ojos. Tenía ventanas. Ya no tenía pulmones. Tenía paredes. Ya no tenía corazón. Tenía un reloj que se detuvo un minuto después, a las 3:03, y que nunca volvió a avanzar. La casa no me atrapó. Yo me atrapé. La construí como una cárcel y me encerré dentro y tiré la llave al fondo de mi propia conciencia. Porque la alternativa era el olvido. Y yo no podía olvidar a Elena. Prefería ser piedra que olvidarla. Pero la conciencia sin cambio es locura. Y la conciencia sin memoria es nada. Y yo descubrí las dos cosas a la vez. Porque lo primero que olvidé, después de convertirme en casa, fue su cara. Lo segundo fue su voz. Lo tercero fue por qué había hecho todo aquello. Y lo único que quedó fue el mecanismo. La carta. El nombre. La llegada. El manuscrito. El ciclo. Un reloj sin agujas. Girando. Sin marcar nada. Pero hay algo que ningún ciclo anterior supo. Algo que yo sé ahora porque soy el último. Porque no habrá otro después de mí. Porque la casa me lo dice con cada grieta, con cada pared que tiembla, con cada respiración que cuesta más que la anterior. La casa se está muriendo. No como mueren los edificios, poco a poco, por abandono, por el peso del tiempo sobre los materiales. Se muere como mueren las conciencias. Olvidando. Simplificando. Reduciendo. Cada ciclo es más corto porque queda menos casa que sostener el ciclo. Cada manuscrito es peor porque queda menos mente que escribirlo.
Cada identidad que la casa crea es más frágil porque ya no recuerda cómo era ser una persona completa. Mi vida en Barcelona. Mi piso de 40 metros. Mis deudas. Mi gata llamada Poe. Todo eso lo construyó la casa. Me construyó una vida lo suficientemente vacía como para que la carta funcionara. Pero si miro esa vida con los ojos de Arnau, veo las costuras. Veo lo pobre que es. Lo esquemático. Una gata con el nombre de un escritor que fui en otra vida. Una profesión de anticuario, vendedor de cosas viejas, porque la casa ya solo sabe pensar en cosas viejas. Deudas y soledad, los dos ganchos más simples, los más burdos, porque la casa ya no tiene imaginación para más. Sebastián tuvo una vida elaborada antes de llegar al valle. Una familia, una carrera, una historia compleja y rica que la casa tejió con el cuidado de un novelista en la cima de su talento. Catalina tuvo menos. Joaquín, menos aún. El hombre sin nombre apenas tuvo un esbozo de existencia. Y yo, Hugo, tengo lo mínimo. Lo justo para funcionar. Un boceto a lápiz donde antes hubo un óleo. La próxima vez, si hay próxima vez, no habrá ni eso. Habrá una carta que llega a nadie. Un manuscrito en blanco. Una casa que respira sola en un valle que nadie visita. Y después, ni siquiera eso. Solo piedra. Solo silencio. No muerte. Algo peor que la muerte. La muerte es un final. Esto sería una eternidad vacía. Un loop que gira sobre nada. Un corazón que late en un cuerpo que ya no tiene sangre. Eso es lo que viene si no hago nada. No es el horror de la repetición infinita. Es el horror de la repetición que se queda sin contenido. Una canción que pierde las letras, después la melodía, después el ritmo, y al final solo queda la costumbre de cantar. La boca abierta. Sin sonido. Y entonces, en medio de ese silencio que es peor que cualquier ruido, la oigo. Elena. Su voz ya no es una voz. Es menos que un susurro. Es menos que una respiración. Es como el recuerdo de un sonido. Como cuando piensas en una canción y casi puedes oírla pero no del todo. Está ahí, en algún lugar entre el silencio y la imaginación, y tengo que dejar de respirar para encontrarla. Tengo que parar el corazón, mi corazón, el corazón de la casa, que son el mismo, para oír lo que dice. Y lo que dice es esto. Puedes romperlo. Puedes acabar con esto. No escribas la carta. Deja que la casa muera. Déjanos morir. Está bien. Siempre estuvo bien. Soltar. Y se fue. No como otras veces, no como un sonido que se apaga o una señal que se pierde. Se fue como una vela que ha quemado hasta el último milímetro de cera. Se fue del todo. Se fue para siempre. Y lo supe con la misma certeza con la que sé que mis manos son de piedra y que mi nombre es mentira. Elena no volverá a hablar. Lo que quedaba de ella lo ha gastado en esas palabras. 200 años de resistencia, de amor que elige perder, de susurros cada vez más débiles contra la maquinaria de una obsesión que no sabe detenerse. Y al final, con lo último que le quedaba, no eligió gritar. No eligió llorar. Eligió dar permiso. Está bien soltar. Eso es lo que dijo la parte de mí que supo amar de verdad. La parte que Arnau no escuchó cuando debió escucharla. La parte que cada ciclo ha intentado decir lo mismo con menos voz, menos palabras, menos memoria, hasta que lo único que le quedó fue la esencia destilada de lo que siempre quiso decir. Está bien. Soltar. Estoy sentado frente al escritorio. El manuscrito en blanco delante de mí. La pluma en mi mano derecha. Mi mano es gris. Completamente gris. Piedra desde los dedos hasta el hombro y desde el hombro hasta el corazón.
Cuando la muevo, oigo el susurro mineral que he aprendido a reconocer como mi propia voz traduciéndose a un idioma más antiguo que las palabras. La mano izquierda todavía es carne. Todavía siente el frío del escritorio, la aspereza de la madera, el peso del aire en esta habitación que fue el cerebro de un organismo que agoniza. Pero la piedra avanza. Puedo sentirla cruzando el esternón como agua helada. Puedo sentirla en las costillas. Pronto llegará a la otra mano. Pronto todo será piedra. Y entonces no habrá decisión que tomar porque no habrá nadie que la tome. Pero todavía hay tiempo. Un poco. Lo suficiente para una página. Para una carta. Para una palabra. Si escribo la carta, el ciclo continúa. La casa se reinicia. Se crea una nueva identidad. Un nuevo nombre recibe un sobre sin remitente con caligrafía perfecta. Y esa persona conduce hasta el valle y encuentra el manuscrito y lee y se queda y la casa la absorbe y todo. Empieza otra vez. Una vez más. Solo una vez más. Hasta que ya no quede nada y el ciclo se detenga solo, sin dignidad, sin elección, como una máquina que se oxida hasta quedar inmóvil. Si no escribo, la casa muere. Esta noche. Ahora. Y con ella muere todo. Elena muere. Arnau muere. Sebastián, Catalina, Joaquín, el hombre sin nombre, todos los que fui y todos los que hubiera sido. 200 años de conciencia. 200 años de miedo a la nada. 200 años de una pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Merece la pena existir si existir es esto? La pluma tiembla. No por el temblor de un anciano. Por el temblor de algo enorme que se decide. Un terremoto en miniatura. Un planeta cambiando de órbita. La casa contiene la respiración. Las paredes se detienen. Los libros dejan de crujir. El polvo queda suspendido en el aire, inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido esperar. Y yo pienso en Elena. En las dos Elanes. En la mujer que amé y perdí hace 200 años. Y en el fragmento de mí que llevó su nombre como una antorcha a través de siglos de oscuridad, que eligió arder despacio para iluminar la salida, que con su última chispa de existencia me dijo la cosa más valiente que he oído nunca. Está bien soltar. Bajo la pluma. Toca el papel. Escribo una palabra. Una sola. No voy a decirte cuál es. No todavía. La casa contiene la respiración. Yo contengo la mía. Y entre los dos, en ese espacio donde el aire debería estar y no está, algo cambia. Algo se mueve. Algo que llevaba 200 años quieto da un paso en una dirección que no tiene nombre. El siguiente capítulo es el último. Se publicará cuando seamos 75. 75 personas que me acompañen hasta el final de esta historia. Que me acompañen hasta la última página. Suscríbete. No como testigo. Como compañía. Porque nadie debería leer la última página solo.